La meditación, la práctica fundamental del budismo. Como parte de su entrenamiento religioso, los budistas de todo el mundo llevan a cabo todo tipo de actividades diferentes, desde recitar plegarias y estudiar textos religiosos hasta encargarse de tareas domésticas como cuidar el jardín, servir el té y hacer hermosas composiciones florales. De hecho, desde un punto de vista budista, prácticamente cualquier actividad, incluso fregar el baño, puede convertirse en una práctica religiosa. Sencillamente tienes que dedicarte a esa tarea con la actitud y la motivación adecuadas. Pero de todas las diferentes actividades en las que puedas pensar, la mayoría de la gente identifica a una en particular como típicamente budista. Y esa actividad es la meditación. Aunque no todas las personas que se proclaman budistas meditan, ni convierten la meditación en parte de la rutina diaria, la meditación es todavía el sello característico del budismo. Pero, ¿qué es exactamente la meditación? ¿Y qué puedes lograr con ella? Bien, nos alegra que nos lo preguntes. En este vídeo examinamos esta práctica más detenidamente y tratamos de mostrarte por qué y cómo la meditación juega un papel tan fundamental en el budismo. Algunos mitos sobre la meditación. Debido a que la gente tiene muchas ideas erróneas sobre lo que significa meditar, queremos enfrentarnos con algunas inmediatamente. Piensa en lo siguiente. Meditar no quiere decir evadirse. Muchas personas, incluidos unos cuantos budistas, sentimos decirlo, creen que la meditación es una especie de vacaciones de la realidad. Todo lo que tienes que hacer es sentarte, cerrar los ojos y dejar que tu mente se deslice a una especie de tierra de jauja. Pero si la meditación consistiera tan solo en dejar vagar libremente la mente, este mundo albergaría a muchos más meditadores expertos de los que actualmente lo ocupan. Permitir que tu mente vague de un lado para otro no hace otra cosa que arraigar aún más cualquier mal hábito mental que ya tengas. La meta de la meditación no es poner la mente completamente en blanco. Aunque en algún momento vas a querer identificar y eliminar ciertos tipos de pensamiento distorsionado, si quieres aliviar tu sufrimiento, como principiante no puedes esperar sencillamente a apagar tu mente como apagas un interruptor de la luz. Cualquier intento de hacer esto te dejará frustrado. La meditación no es algo que solo puedes hacer mientras estás sentado. Aunque ciertas prácticas se realizan mejor estando sentado, puedes hacer otras mientras estás de pie, caminando o incluso acostado. Sin embargo, debes tener cuidado con esta última postura. Lo que empieza como meditación puede fácilmente convertirse en sueño. Definición del término meditación. El diccionario de la Real Academia Española define meditar. Meditación es la acción o efecto de meditar, como aplicar con profunda atención el pensamiento a la consideración de algo o discurrir sobre los medios de conocerlo o conseguirlo. Esta definición no está mal en un sentido general, pero no llega al corazón del asunto. Preferimos la definición siguiente: un método para transformar tu visión de la realidad o para entrar en contacto con partes de ti mismo que no conocías antes. Existen tantos tipos diferentes de meditación que es difícil establecer una definición que los abarque a todos. Pero si tuviéramos que escoger una palabra para explicar la meditación, podríamos probar con familiarización. El término puede ser un poco extraño, pero dice mucho de lo que es la meditación. Permítenos que te lo expliquemos. La meditación es una forma de familiarizarte tanto contigo mismo
con tus pensamientos, tus sensaciones, tus sentimientos, tus patrones de conducta y tus actitudes, que llegas a conocerte más íntimamente de lo que nunca creíste posible. Algunos maestros describen la meditación como el proceso de hacer amistad con uno mismo. En vez de dirigir tu atención hacia afuera, hacia las demás personas o hacia el mundo externo, te vuelves hacia adentro, hacia ti mismo. Como resultado de ello, algunas partes de tu corazón y tu mente que pueden haber estado poco desarrolladas o que incluso desconozcas, gradualmente, gracias a este proceso de familiarización repetida, se convierten en una parte natural de lo que tú eres y del modo en que te relacionas con el mundo. Por ejemplo, puedes pensar que la única forma en que eres capaz de relacionarte con esos fastidiosos vecinos es como lo has hecho siempre, con ira, amargura y frustración. Pero por medio de la práctica de la meditación, estás en condiciones de explotar reservas interiores de tolerancia, comprensión e incluso compasión que nunca supiste que tenías. Aunque tal vez no termines amando a tus vecinos, no te sorprendas si te vuelves más simpático con ellos de lo que nunca imaginaste que podrías ser. A pesar de la popular asociación de la meditación con los cultos religiosos y con un mirarse al ombligo obsesivamente, no tiene nada que ver con ese otro conocido proceso para cambiar el modo en que piensas y sientes, el lavado de cerebro. El lavado de cerebro es algo que una persona o un grupo le hace a otra, generalmente sin el consentimiento o la plena conciencia del destinatario. En la meditación, aunque los demás pueden ayudarte a familiarizarte con las técnicas, tú eres el que aplica estas técnicas y solo tú haces uso de ellas después de decidir si merecen la pena. Nadie te está forzando a hacer nada. La meditación es algo en lo que tú te implicas voluntariamente, porque tienes una buena razón para creer que te beneficiará. Si alguna vez te encuentras en una situación en la que alguien te está forzando a pensar de cierta forma en contra de tu voluntad o tu buen juicio, dirígete a la salida tan pronto como puedas. Esa persona no está enseñando meditación. Realizar un acto de equilibrio. Buda comparó una vez la meditación con tocar un instrumento de cuerda. Si quieres, puedes pensar en una guitarra, aunque Buda utilizó un laúd indio en su analogía. Si las cuerdas están demasiado flojas, no puedes hacer que produzcan ningún sonido. Si están demasiado tensas, pueden romperse cuando las tocas. De la misma manera, en la meditación la mente no debe estar demasiado relajada, lo cual podría llevarte a la somnolencia, ni demasiado tensa, lo que podría poner el cuerpo tenso e incómodo y la mente más agitada. En vez de ello, debes encontrar un equilibrio natural entre el estado de alerta y la relajación. Entonces la meditación fluirá de forma fácil y elegante. Los beneficios de la meditación. La meditación es un método para llegar a conocer tu mente. ¿Pero cómo? ¿No sería más fácil dejar en paz a mi mente?, podrías preguntarte. Me las he arreglado para abrirme camino hasta este momento simplemente dejando que ocurra lo que ocurre. Así que, ¿por qué interferir ahora? Buda trató estas dudas al comparar la mente ordinaria, es decir, la mente de los seres ordinarios no iluminados, con un elefante enfurecido. En los tiempos antiguos, cuando los elefantes salvajes eran comunes en la India, esta imagen tenía mucho sentido para los discípulos de Buda, e incluso hoy en día muchos aldeanos saben por su propia experiencia la extensa destrucción que puede producir un elefante enfurecido. Pero la mente que opera bajo la influencia de venenos como el odio y la codicia es incluso más destructiva que toda una manada de elefantes montados en cólera.
no solo puede pisotear la felicidad de tu vida presente, sino que también puede destruir la felicidad en incontables vidas futuras. ¿La solución para este problema? Tú tienes que hacer algo para domar a esa mente de elefante furioso, y ese algo es la meditación. Reconoce el estado en que te encuentras. Para apreciar el valor de la meditación, debes echarte un vistazo para ver cómo está operando tu mente ahora mismo. No es necesaria una larga investigación para que te des cuenta de que tu mente ha estado sujeta a algunas influencias bastante duras en el pasado. Estas influencias han moldeado tu actitud y te han condicionado a reaccionar de cierto modo ante los sucesos de tu vida. A menos que hayas alcanzado ya un alto grado de realización espiritual, este condicionamiento, mucho de él negativo, todavía te está afectando. Por realización espiritual entendemos la libertad que proviene de penetrar a través de tu condicionamiento hasta la paz y la claridad que yacen bajo él. Por ejemplo, piensa solo en la forma en que lo que te rodea te bombardea con mensajes burdos y subliminales sobre cómo deberías pensar y actuar. Entras en un almacén y algún mágico objeto electrónico parece saltar del estante y exigirte que lo compres. De repente sientes que si no te compras ese producto inmediatamente, tu vida estará incompleta. ¿De dónde procede ese impulso que te dice que tengo que tenerlo? ¿Dirías que este tipo de reacción es una expresión espontánea de tu carácter básico? ¿Es una expresión natural de la pureza fundamental de tu mente? ¿O es una respuesta de hábito condicionada por las horas de publicidad a las que has estado expuesto? He aquí un ejemplo completamente diferente. Ves a un extraño en la distancia y aunque no sabes nada de él y no le has hecho nada, instantáneamente te desagrada. Con solo mirarlo puedes sentirte tan incómodo que tus músculos empiezan a tensarse como si estuvieras preparado para una pelea. Una vez más, pregúntate ¿de dónde viene todo ese impulso agresivo? ¿Es una respuesta que surge libremente ante una amenaza objetiva que presenta el extraño? ¿O simplemente su aspecto y su apariencia general casualmente encajan con el perfil de un grupo étnico que tú has aprendido a temer o a identificar como un enemigo potencial? Algunas formas de condicionamiento como la publicidad y la propaganda política son relativamente fáciles de identificar. Otras formas, como a las que estuviste sometido en la primera infancia, eres un niño terrible, no haces nada bien, son más difíciles de reconocer. Otras formas de condicionamiento, aquellas que han podido dejar su impronta en tu mente en una vida anterior, pueden estar muchísimo más allá de la capacidad de tu memoria, al menos por el momento. Pero todas estas formas de condicionamiento dan forma a tu mente de una manera u otra. Todas ellas ejercen una influencia duradera sobre lo que haces, dices y piensas. La meditación es un método para desprogramar los efectos del condicionamiento. Después de que reconozcas que tiendes a reaccionar ante ciertas situaciones de una forma que solo aumenta tu ansiedad y tu incomodidad, querrás neutralizar tantas influencias dañinas como puedas. En lugar de la avidez, el odio, la ignorancia y otras ilusiones que han dado forma a tus respuestas en el pasado, puedes familiarizarte con estados de mente positivos y productivos, como la satisfacción, la paciencia, la compasión amorosa y la sabiduría. Los maestros budistas suelen recordar a sus estudiantes que la mente puede ser su peor enemigo o su mejor amigo. Cuando le das rienda suelta, como a un elefante enfurecido, espoleado por el condicionamiento ignorante y el pensamiento distorsionado, tu mente se convierte en tu peor enemigo.
pero se convierte en tu mejor amiga cuando la domas y trabajas para superar los patrones negativos y alcanzar los estados más beneficiosos de mente que hay debajo, es decir, meditando. Logra un ajuste de actitud. Una de las primeras cosas que puedes descubrir con la meditación es cómo evitar responder por acción refleja a las situaciones. Puede que no te parezca algo extraordinario este logro, pero de hecho es enormemente valioso. Quizá hay una persona desagradable cerca de ti, alguien con quien tienes que encontrarte repetidamente. La llamaremos Juan. Si encuentras más útil pensar en esta persona fastidiosa como una mujer, cambia los siguientes pronombres de masculino a femenino. Juan puede ser un miembro de la familia, un vecino, un compañero de trabajo o simplemente alguien con el que te encuentras en la calle todos los días. Pero quien quiera que sea, generalmente te fastidia. Puede ser algo que hace o dice, su tono de voz o sencillamente su aspecto. O quizá dijo o hizo alguna vez algo tan desagradable que no puedes pensar en él sin acordarte de ello. O quizá no tienes ni la menor idea de por qué encuentras a Juan tan desagradable. Simplemente es así. El primer punto de la agenda es tener claro si la forma en que reaccionas ante Juan te resulta un problema. Después de todo, si todo está bien, no tienes que arreglar nada. Sentirte simplemente un poco incómodo no es mucho problema. Después de todo, la vida está llena de pequeñas incomodidades. Pero si sientes el impulso incontrolable de darle a Juan una patada en las espinillas cada vez que lo ves, probablemente estarás de acuerdo con nosotros en que es un problema que hay que arreglar. La simple incomodidad se ha convertido en ira e incluso en odio. Aunque te las apañes para mantener oculta tu hostilidad, hierves de ira y resentimiento por dentro, y por tanto tienes un problema del que debes ocuparte antes de que se te coma vivo. Entonces, ¿cómo te ocupas de la hostilidad? No exteriorizándola. Eso solo empeora las cosas. Si estás familiarizado con el enfoque budista, te habrás dado cuenta de que la única forma eficaz de cambiar cualquier situación para mejor es trabajando primero y especialmente sobre ti mismo. Mientras tu actitud no cambie, cualquier cosa que hagas sobre el objeto de tu negatividad no conseguirá resolver el problema. No hagas nada, simplemente quédate sentado. Cuando estás tratando de trabajar con tu mente para poder controlar situaciones difíciles de forma más eficaz, una de las cosas más difíciles de calcular es cuándo responder a estas situaciones y cuándo no hacer nada. Para volver a nuestro querido y pesado Juan, cuando te está poniendo en el disparador, tienes que decidir si vas a hablar con él directamente para intentar resolver el conflicto entre los dos o si vas a evitar responderle. Cada situación que afrontes es única y no hay respuestas fáciles sobre qué elección es la mejor. Pero para tener una oportunidad de elegir de forma sabia, sencillamente no puedes seguir tus viejos hábitos a ciegas. Después de que te rindas a tu frustración e ira acostumbradas, la oportunidad de responder con claridad y sabiduría se ha perdido. La meditación te da una forma de esquivar tus viejos hábitos destructivos. A medida que descubras cómo domar tu mente por medio de la meditación, llegará un momento en el que podrás tratar pacíficamente con las situaciones difíciles según se presentan. Al principio, sin embargo, esta hazaña es prácticamente imposible de lograr. Seguramente te vas a quedar demasiado atrapado en lo que está ocurriendo como para actuar de forma objetiva o con habilidad. Así pues, ¿cuál es la mejor estrategia, al menos al principio, para manejar situaciones difíciles y estresantes? No hacer nada. Si puedes evitar encontrarte con Juan, estupendo. Pero si es inevitable encontrarlo,
Trata de soportar el fastidio lo mejor que puedas sin reaccionar a él. Prepara el campo de trabajo. Aunque no reaccionar a una situación difícil puede ofrecer una solución a corto plazo a tu problema, la única solución eficaz y duradera empieza antes de que te tropieces con el problema. Ese es el mejor momento para trabajar en tu actitud y para prepararte para manejar hábilmente cualquier cosa con la que te puedas tropezar. Dedícate a la meditación. Antes de salir de tu habitación por la mañana, pasa unos minutos sentado solo, en silencio, permitiendo que tu mente se tranquilice. Cuando estés listo, imagina que te estás tropezando con la situación que te provoca ira. Tu buen amigo Juan el Pesado, por ejemplo. Imagina el encuentro tan vívidamente como puedas. Imagina a Juan o a quien sea haciendo lo que hace generalmente para ponerte en el disparador. Entonces, esta parte requiere un poco de práctica al principio. Da un paso atrás respecto a la situación. O sea, sepárate un poco de la acción y sencillamente observa lo que está ocurriendo. Mira a esa persona que te enerva como si la estuvieras viendo por primera vez, casi como si estuvieras mirando un documental sobre alguien que no conoces. Fíjate en la expresión de su cara, las palabras y las frases que utiliza, sus acciones, etc. Piensa en este proceso como si se tratara de hacer un inventario, anotando lo que encuentres sin hacer ningún tipo de juicio. Entonces, de una forma igualmente objetiva, echa una ojeada a tus propias reacciones como si las observaras desde el exterior, como si otra persona hubiera tomado tu lugar en el encuentro. Revisa cómo te sientes, qué estás pensando, cómo estás respondiendo. Sé tan objetivo como te sea posible, como un científico que prepara un experimento y después da un paso atrás para observar lo que pasa. Este tipo de observación requiere un acto real de equilibrio. Tienes que calcular cómo alternar entre dos estados de ánimo diferentes. Para empezar, esfuérzate por imaginar tu fastidioso encuentro tan vívidamente como te sea posible para poder reaccionar de forma realista a él con sentimiento, como si la escena estuviera ocurriendo realmente. No estás aparentando reaccionar, estás recreando tus reacciones típicas, pero a escala reducida. Como estas relaciones surgen en un entorno seguro, controlado dentro de tu meditación, estás protegido de producir el tipo de negatividad que habitualmente produces al enfrentarte a Juan directamente. Sin embargo, durante el encuentro que se produce en tu meditación, busca un rincón de tu mente que no esté atrapado en las reacciones que brotan del encuentro. Usa esta calmada posición estratégica para observar tan desapasionadamente como puedas lo que está ocurriendo. Algunos profesores de meditación comparan este rincón de la mente con un espía en época de guerra. Algunas tradiciones budistas lo llaman el testigo, el observador, o simplemente la conciencia atenta. El espía no está implicado en el conflicto, permanece a un lado sin hacerse notar y sencillamente observa lo que está ocurriendo en el campo de batalla. Puedes sorprenderte al descubrir que tienes la capacidad de observar lo que está ocurriéndote sin quedar atrapado en la acción, pero es así. Y cuanto más uses esta capacidad, más fuerte te vuelves, como un músculo. Cambia tu perspectiva. Cuando descubras cómo cambiar de forma cómoda entre la parte principal de tu mente que recrea la experiencia, en este caso, la experiencia de cualquier encuentro fastidioso con el pesado de Juan, y el rincón de tu mente que meramente observa tus reacciones, puedes proceder de muchas maneras diferentes.
Experimenta con formas diferentes de ver la situación. En vez de ver a Juan solo desde tu propia ilimitada perspectiva, trata de verlo a través de los ojos de otro. Alguien probablemente creerá que Juan es un buen tipo. Trata de observar a ese Juan durante un rato y fíjate en cómo tus reacciones hacia él empiezan a cambiar. Puede que incluso Juan te cayera bien en el pasado. Si es así, trata de recordar una época en la que sentías afecto por él. Al centrarte en esta versión más amable y amistosa de Juan, puedes empezar a descubrir en tu adversario rasgos positivos que olvidaste o nunca notaste. Con este descubrimiento, tu visión de Juan empezará a aligerarse un poco. Tu visión concreta de él como solo una persona fastidiosa empezará a disolverse. Y te darás cuenta de que tus reacciones negativas hacia él se volverán menos intensas. Este logro abre la posibilidad de que tus relaciones con Juan puedan evolucionar con el tiempo. Los dos podéis llegar incluso a ser buenos amigos, pero no contengas el aliento esperando que pase eso. Sin embargo, aunque tú y Juan no os hagáis compañeros del alma de la noche a la mañana, por lo menos ya no tendrás un problema tan grave con él. Concentra menos atención en el problema y más atención en tu reacción a él. Juan te fastidia. Eso es un problema. Y este fastidio probablemente se siente de una manera muy concreta, como un nudo en el pecho. Pero a medida que observas este sentimiento más detenidamente, puedes darte cuenta de que ese fastidio no es ni de cerca tan sustancial como parecía al principio. Como todos los sentimientos, surge en tu mente, permanece ahí durante un corto tiempo y después se calma. No hay nada sólido o concreto en él. Si tú no te recuerdas a ti mismo cuánto te desagrada Juan, este sentimiento fastidioso se desvanecerá por sí mismo. Experimentar la naturaleza insustancial y fugaz de tus sentimientos evitará que te los tomes tan a pecho como lo hacías antes. Este simple reconocimiento aliviará en buena medida la dificultad de tu relación. Oye, ¿te has dado cuenta de que ninguno de estos dos enfoques intenta cambiar a Juan de ninguna manera? En vez de ello, cambian tus propias actitudes, puntos de vista y reacciones. Tú no tienes que desentenderte completamente de Juan. Si está haciendo algo perjudicial y tú conoces una forma hábil y eficaz de ayudarlo a cambiar su conducta, hazlo. Pero no puedes contar con ello. Lo único sobre lo que tú tienes poder es tu propia actitud. Así que la meditación busca trabajar sobre eso. Las enseñanzas de Buda están llenas de muchos métodos diferentes para cambiar la forma en que tú miras las cosas, para que puedas reducir tu incomodidad, desarrollar formas hábiles de manejar las situaciones difíciles, abrir tu corazón a los demás y agudizar tu sabiduría. Compartimos estas técnicas de meditación en varias secciones a lo largo de esta serie de vídeos, donde resultan más apropiadas. Pero todas estas técnicas tienen ciertas cualidades en común. Te ayudan a ser más flexible y creativo en la forma en que manejas las situaciones potencialmente difíciles, y a soltar viejos patrones de hábitos que te mantienen atrapado en la insatisfacción y la frustración. Aprecia tu vida. La meditación tiene muchos otros beneficios. La mayoría de estos beneficios implican vivir la vida con mayor consciencia y presencia. Esto te permitirá disfrutar más de las cosas y desarrollar un mayor aprecio por los demás. La lista siguiente detalla unos cuantos de estos beneficios adicionales. Despertar al momento presente. La meditación te enseña a bajar el ritmo y a recibir cada momento según se presente.
hacer amistad contigo mismo. Cuando meditas, descubres cómo aceptar cada experiencia y faceta de tu ser sin juicio ni negación. Relacionarte más profundamente con los demás. Según despiertas al momento presente y abres tu corazón y tu mente a tu propia experiencia, extiendes de forma natural esta cualidad de tu consciencia a la familia y a los amigos. Relajar el cuerpo y calmar la mente. A medida que la mente se calma y se relaja durante la meditación, el cuerpo también lo hace. Y cuanto más regularmente medites, más se extiende esta paz y esta relajación a todas las áreas de tu vida. Aligerarse. La meditación te permite encontrar un espacio abierto en tu mente en el que las dificultades y las preocupaciones ya no parecen tan amenazantes y donde surgen soluciones constructivas de forma natural. Experimentar concentración y flujo. Por medio de la meditación puedes descubrir cómo dar a cada actividad la misma atención agradable y concentrada que actualmente solo les das a los momentos destacados como practicar un deporte o hacer el amor. Sentirte más centrado, afianzado y equilibrado. Para contrarrestar los miedos y las inseguridades de la vida, la meditación ofrece un sentido de estabilidad y equilibrio interiores que las circunstancias externas no pueden destruir. Realzar el rendimiento en el trabajo y en el juego. Hay estudios que han comprobado que la práctica de la meditación puede realzar la percepción, la creatividad, la autoexpresión y muchos de los demás factores que contribuyen a un mayor desarrollo. Aumentar el aprecio, la gratitud y el amor. A medida que descubres cómo aceptar tu experiencia sin juicio o aversión, tu corazón también se abre gradualmente a ti mismo y a los demás. Alinearse con un sentido más profundo de propósito. Cuando aceptas tu experiencia durante la meditación, puedes encontrarte conectándote con una corriente más profunda de significado y pertenencia. Y despertar a una dimensión espiritual del ser. A medida que tu meditación te abre a la riqueza de cada momento fugaz, de forma natural empiezas a ver, a través del velo de las percepciones y las creencias distorsionadas, la realidad más profunda que subyace en ellas. Comprende la triple naturaleza de la meditación budista. El ejemplo que usamos anteriormente en este capítulo sobre cómo manejar tus sentimientos cuando te enfrentas a una situación difícil se centraba en soltar los viejos hábitos y ver la situación de una forma nueva. El ejemplo también hacía hincapié, al menos como punto inicial, en no dejarte llevar por tus típicas reacciones. En vez de ello, debes sentarte y no hacer nada, es decir, no reaccionar. Pero las enseñanzas de Buda contienen otros muchos métodos además de simplemente no hacer nada. En el budismo, la práctica de la meditación implica básicamente tres habilidades o aspectos separados pero interrelacionados: la consciencia atenta, la concentración y la penetración profunda. Aunque las diferentes tradiciones difieren algo en las técnicas que se utilizan para desarrollar estas habilidades, generalmente se coincide en que la consciencia atenta, la concentración y la penetración trabajan de la mano, y que las tres son esenciales si se quiere alcanzar la meta de la realización espiritual. La meditación intuitiva y la meditación analítica. El gran maestro budista tibetano Kalu Rinpoche hace una distinción útil entre dos tipos de meditación, la analítica y la intuitiva. En la meditación analítica,
utilizas tu mente conceptual para examinar y validar las enseñanzas que recibes. Puedes pensar en este enfoque como la preparación de tu mente para los niveles más profundos de la meditación, ya que te ayuda a eliminar cualquier duda que puedas tener y a clarificar tu comprensión intelectual. La meditación analítica puede ayudarte también a explorar tus patrones habituales de conducta y de reacción y a encontrar alternativas más beneficiosas. Pero para experimentar la verdad directamente sobre la realidad, necesitas avanzar al segundo tipo de meditación. En la meditación intuitiva, dejas de buscar y de explorar con tu mente conceptual y abres tu conciencia de forma que la realidad pueda revelarte su naturaleza. La experiencia es inmediata porque la mente no medita tu contacto con la realidad. En vez de ello, experimentas una penetración directa sobre la forma en que son las cosas, que no puede ser reducida a términos conceptuales. La meditación de atención consciente, la meditación zen o zazen y la mezcla de permanencia en calma y penetración practicadas en la tradición tibetana son en su mayor parte formas de meditación intuitiva. Desarrolla la conciencia atenta. Antes de que puedas traspasar las capas del condicionamiento y penetres claramente y con profundidad en la naturaleza de la existencia, tu mente necesita calmarse lo suficiente como para poder conseguirlo. Es en esta parte del proceso cuando dos de los tres componentes clave de la meditación budista se vuelven útiles: la conciencia atenta y la concentración. Para que te hagas una mejor idea de cómo opera la conciencia atenta, llamada a menudo simplemente atención, recuerda la popular metáfora budista del estanque en el bosque. Si el viento y la lluvia azotan constantemente el estanque, el agua tenderá a estar agitada y turbia por culpa de los sedimentos y desechos orgánicos, y entonces no podrás ver hasta el fondo. Pero no puedes calmar el estanque manipulando el agua. Cualquier intento en esa dirección solamente producirá más agitación y aumentará el problema. La única forma de aclarar el agua es sentarse pacientemente, observar el estanque y esperar a que el sedimento se asiente solo. Esta atención paciente y diligente se conoce como conciencia atenta, una de las piedras angulares de la meditación budista. Buda enseñó 4 cimientos de la atención: atención al cuerpo, atención a los sentimientos, atención a la mente y atención a los estados mentales. Cuando estás atento, simplemente estás prestando atención desnuda a cualquier cosa que experimentes en ese mismo instante: pensamientos, sentimientos, sensaciones, imágenes, fantasías fugaces, estados de ánimo pasajeros, sin ningún tipo de juicio, interpretación o análisis. La mayor parte del tiempo te lo pasas comentando tu experiencia. No me gusta lo que estoy oyendo. Ojalá hubiera actuado de forma diferente. Debo de ser una persona horrible para tener pensamientos tan negativos. Pero la meditación de atención te invita a aceptar tu experiencia justamente como es. Y si te resistes, juzgas o le añades significado a tu experiencia, también puedes prestar atención consciente a eso. Los practicantes principales de la meditación de atención generalmente empiezan por prestar atención al vaivén de su respiración. Con el tiempo expandes gradualmente tu conciencia, primero a tus sensaciones físicas, después a tus sentimientos y finalmente al contenido de tu mente. Luego puedes llegar a sentarte simplemente, lo que se conoce también como la conciencia sin elección, en la que tu mente está abierta y expansiva y acepta cualquier cosa que surja, sin seleccionar ciertas experiencias para centrarse en ellas.
Generalmente a los budistas se les anima a practicar la atención a lo largo del día, en toda actividad, aunque la atención se cultiva especialmente sobre el cojín o la silla de meditación. Ya sea en el interior de tu coche o en medio del tráfico, haciendo cola en el banco, recogiendo a tus hijos en el colegio, hablando con un amigo o lavando los platos, puedes estar atento a tus sentimientos, sensaciones y pensamientos donde quiera que estés y en cualquier situación en que te encuentres. La atención consciente tiene el beneficio añadido de hacer la vida más agradable. Cuanto más pongas de manifiesto tu vida, más la aprecias. Profundiza tu concentración. Cuanto más atento estés, más se fortalecerá y profundizará de forma natural tu concentración, un beneficio adicional de la atención. Si la consciencia ordinaria de todos los días se parece a una bombilla de 100 vatios, la concentración es como un reflector, o si consigues centrarla finamente, como un rayo láser. Puede que ya seas consciente de momentos en tu vida diaria en los que tu concentración se profundiza de forma natural, como cuando estás practicando un deporte, haciendo el amor o mirando una película fascinante en la tele. Cuando esto ocurre, tiendes a quedarte absorto en lo que estás haciendo, tanto de hecho que puedes perder toda conciencia de ti mismo y fusionarte con la misma actividad. Muchas tradiciones del budismo apoyan el desarrollo de la profundización de la concentración porque le da a la mente el poder de penetrar profundamente en el objeto de la meditación. Buda describió 9 niveles de absorción meditativa creciente, llamados jhanas. En la tradición Theravada del sur y el sureste asiático, a los monjes y las monjas se les enseña a veces a avanzar a través de los jhanas hasta que su concentración es tan poderosa y su mente tan tranquila que pueden usarla para penetrar profundamente en las aguas de la realidad. La tradición Theravada, tal como se practica en Occidente, donde frecuentemente recibe el nombre de Vipassana, no suele enfatizar en los jhanas, quizá porque la mayoría de los profesores nunca aprendieron el método de sus maestros asiáticos. Los estados mentales que se encuentran en los jhanas, incluidos el éxtasis, la alegría y el placer, pueden ser tan placenteros y seductores que los meditadores a veces se quedan atascados en ese nivel y pierden interés en desarrollar la penetración. Además, algunos maestros, tanto occidentales como asiáticos, creen que los jhanas no son necesarios para la penetración o que pueden ser demasiado difíciles de cultivar para la mayoría de los meditadores. Practiques o no las absorciones meditativas, la concentración puede darle fuerza a cualquier técnica meditativa que practiques. En la tradición Zen, por ejemplo, la concentración centrada, llamada Horiki, es muy apreciada por su capacidad de ayudar a desvelar los secretos de los acertijos espirituales, conocidos como koanes. En la tradición Vajrayana, los meditadores aprenden la práctica de la concentración conocida como permanencia en la calma, que ayuda a tranquilizar y aclarar la mente como una laguna tranquila y permite alcanzar una penetración más profunda. En último término, los practicantes de Vajrayana consideran que la verdadera meditación es la unión de esta permanencia en la calma con la penetración o comprensión. Atención a la respiración, una meditación budista básica. Empieza por buscar un lugar tranquilo donde durante 20 minutos o más no te interrumpan ni te distraigan ruidos molestos. Deja por el momento a un lado tus preocupaciones y siéntate en una posición que te resulte cómoda. Puedes sentarte con las piernas cruzadas sobre un cojín en la forma asiática tradicional o en una silla de respaldo recto y ergonómico. Sea cual sea la posición que escojas,
asegúrate de mantener la columna vertebral relativamente recta, pero relajada, de forma que puedas respirar fácilmente y con libertad. Ahora, dirige suavemente tu atención en el vaivén de tu respiración. En algunas tradiciones se recomienda centrarse en la sensación de la respiración según entra y sale por tus fosas nasales. En otras se prefiere centrarse en la forma en que tu vientre sube y baja mientras respiras. Sea cual sea tu foco de atención, manténlo durante todo el periodo de meditación. Sé consciente de los cambios sutiles de tus sensaciones mientras inspiras y expiras. Cuando tu mente se extravíe, fantasías o pensamientos fijos, suavemente lleva de nuevo tu conciencia a tu respiración. No trates de dejar de pensar. Los pensamientos y los sentimientos vendrán y se irán de forma natural mientras meditas. Pero en la medida de lo posible, no te impliques en ellos. Disfruta de la sencilla experiencia de inspirar y expirar. Después de 15 o 20 minutos, mueve lentamente tu cuerpo, ponte de pie y vuelve a tus actividades diarias. Desarrolla una comprensión penetrante. Después de desarrollar tu atención consciente y de profundizar tu concentración, puedes dirigir la atención a la realidad misma. Las primeras etapas de la meditación tienen beneficios definitivos, pero esta etapa final, la penetración o sabiduría, es el corazón de las tradiciones budistas. Después de todo, Buda no enseñó técnicas para reducir el estrés o para incrementar el rendimiento. En vez de eso, enseñó toda una vía que lleva a la felicidad y la paz insuperables. Para alcanzar esta noble meta, debes experimentar una comprensión que te cambie la vida. Una comprensión de la naturaleza fundamental de cómo funciona la vida y de quién eres tú. Sobra decir que la reducción del estrés y las mejoras en el rendimiento tienen un valor relativo considerable. En este punto, simplemente queremos señalar que las varias tradiciones budistas difieren en los métodos que recomiendan para alcanzar esta comprensión e incluso en el contenido de la misma comprensión. En la tradición Theravada o Vipassana, descubres que la realidad, incluido tú mismo, está marcada por la impermanencia, la insatisfacción y la ausencia de un ser permanente sustancial. En la tradición Vajrayana reconoces la cualidad vasta, abierta y luminosa de todo el mundo fenoménico. Y en el Zen despiertas a tu verdadera naturaleza, que se describe de forma variada como el verdadero yo, el no yo, la talidad, las cosas tal y como son, y el no nacido. En realidad, estas diferencias pueden ser más una cuestión de palabras y conceptos que de experiencia real. El asunto importante, no importa cómo describas la comprensión, es que te libera del sufrimiento producido por tus puntos de vista distorsionados y tus patrones habituales, y trae consigo niveles sin precedentes de paz, satisfacción y alegría. Descansar en la naturaleza de la mente. Después de que te conviertas en todo un experto en la atención consciente y alcances cierta comprensión de cómo son las cosas, puedes practicar el enfoque conocido como solo sentarse en el Zen o cómo descansar en la naturaleza de la mente en la tradición Vajrayana. Paradójicamente, esta técnica supone la ausencia de toda técnica y de cualquier tipo de manipulación de la mente. Los tibetanos utilizan términos como no mediación ni no planeación. Es de hecho una técnica avanzada, reservada generalmente a los meditadores experimentados.
Pero algunos maestros en Occidente la enseñan al principio, y muchos occidentales con cierta complejidad espiritual se muestran ansiosos por aprenderla. Para descansar en la naturaleza de la mente, debes tener experiencia directa con esta naturaleza de la mente, lo que se transmite generalmente de maestro a discípulo. En el Zen, solo sentarse se describe a menudo como expresar tu naturaleza innata de Buda sin tratar de lograr o entender nada. Ya que este enfoque requiere la guía de un maestro, nos referimos a él, pero no intentamos enseñarlo en este vídeo. Desarrolla las 3 sabidurías como fundamento para la penetración. Para preparar el terreno para alcanzar la penetración, puede ser útil desarrollar las 3 sabidurías siguientes, tomadas de la tradición vairayana. Estas sabidurías implican formas diferentes de meditación analítica. La sabiduría obtenida escuchando, la sabiduría obtenida reflexionando y la sabiduría obtenida meditando. Las siguientes secciones estudian con más detenimiento cada una de estas sabidurías. Cultiva la sabiduría escuchando las enseñanzas. Cuando entras en contacto por primera vez con las enseñanzas de Buda, confía sobre todo en la primera de las 3 sabidurías, la sabiduría obtenida por escuchar o leer sus enseñanzas, el Dharma. Puedes pensar en esta sabiduría como el nivel más básico de comprensión disponible. Por ejemplo, puedes querer echar una ojeada a cómo es el budismo o cómo afronta algunos de los problemas con los que estás tratando en tu vida. Así que cuando descubres que alguien da una conferencia sobre el budismo, decides asistir. O quizá vayas a una biblioteca o a una librería o a un canal de YouTube y encuentres un libro o un vídeo sobre el budismo, como este que estás escuchando ahora mismo, y decidas leerlo o escucharlo para ver qué tiene que decir. En este punto, por supuesto, aún no te has comprometido con la vía budista. Estás solo echando un vistazo. Pero cuando escuchas la conferencia o lees el libro o escuchas un vídeo, empiezas a recoger información que puede constituir el fundamento de tu futura comprensión. Pero la sabiduría obtenida escuchando no es siempre sabia, ¿verdad? Puedes oír o leer algo por primera vez y salir con una idea completamente equivocada de lo que en realidad significa. Por ejemplo, según las enseñanzas de Buda, el nivel supremo de la verdad es sunyata, una palabra sánscrita traducida a menudo como vacío. Basado en la forma en que normalmente utilizas la palabra vacío, podrías fácilmente interpretar mal la afirmación de Buda con el significado de que nada existe realmente. Pero definitivamente esta idea no es lo que significa vacío aquí, en absoluto. De hecho, esta interpretación errónea puede llevar a algunos errores graves. Sin embargo, cuanto más escuches o leas, menos probabilidad habrá de que cometas este error u otros parecidos. Si tus fuentes son de fiar, esta primera sabiduría se vuelve más aguda a medida que crece tu recopilación de información. De pronto empiezas a comprender mejor de qué tratan las enseñanzas budistas, aunque aún puede que no las entiendas con detalle. Por lo menos te estás familiarizando un poco con ciertas palabras y frases que aparecen una y otra vez en las enseñanzas. Y esta familiaridad ayuda a que tu mente apunte en la dirección correcta. Cultiva la sabiduría reflexionando sobre lo que has oído. Por sí misma, la sabiduría obtenida escuchando no te llevará muy lejos. Si quieres progresar espiritualmente, tienes que entender el significado de lo que oyes o lees. Vas a alcanzar esta comprensión cultivando la segunda sabiduría, la sabiduría obtenida por la reflexión.
Reflexión significa que te enfrentas a las enseñanzas que has oído o leído hasta que extraes el significado que pretenden. Tú eres capaz de realizar esta hazaña gracias a la implicación de todas tus facultades mentales en un examen tan detallado y en una investigación tan precisa como te es posible. Estas acciones recuerdan el consejo de Buda de no aceptar sus enseñanzas sin cuestionarlas, sino probarlas por ti mismo para ver si son verdaderas o no. Para iniciar este proceso, tal vez quieras comprobar, para estar seguro, que las enseñanzas que has oído son de una lógica coherente. Si Buda parece estar diciendo una cosa en un lugar y algo completamente diferente en otro, deberías tener en cuenta dos posibles explicaciones. O Buda no sabe de qué está hablando, nosotros no escogeríamos esta opción, o la contradicción que has detectado es solo aparente y no real. Buda enseñó a personas que eran muy diferentes unas de otras en muchos aspectos: sus capacidades intelectuales, su origen, los problemas que afrontaban, etc. Así que no decía exactamente lo mismo a todo el mundo. Pudo haber dicho a una persona que hiciera algo que a otra le decía que evitara, si era necesario llevarlas a las dos por la vía. Pero aún así, cuando miras las enseñanzas de Buda como un todo, deberías poder descubrir una coherencia general. Si no puedes hacerlo, o algo anda mal en las enseñanzas, o tú no has entendido plenamente cómo encajan. Recuerda que Buda pretendía que la gente se tomara sus enseñanzas como consejos para ser feliz y poder realizarse. Así que cuando examines las enseñanzas, cultivando la sabiduría que surge de reflexionar en lo que has oído o leído, pregúntate cómo puedes ponerlas en práctica en tu vida. ¿Son aplicables? ¿Arrojan luz sobre tu experiencia? Y finalmente, ¿funcionan? Cultiva la sabiduría meditando sobre lo que has entendido. El tipo de examen inteligente que mencionamos en la sección anterior es en sí mismo una forma de meditación, pero la tercera sabiduría se refiere a algo más allá de esa práctica. Quizá podemos explicarlo mejor utilizando una analogía. Para darle sabor a tu carne favorita, puedes adobarla. El adobo que utilizas probablemente consta de una mezcla especial de especias, aceites, hierbas aromáticas o vino. Puedes haberte enterado de esta receta de carne en adobo leyéndola en un libro de cocina. Esto es parecido a obtener la primera sabiduría. Pero leer la receta no es suficiente. Aún tienes que descifrar cómo reunir todos los ingredientes de forma adecuada, que es como aplicar la segunda sabiduría. Y sin embargo, si te detienes aquí, todos tus esfuerzos culinarios se irán al traste. Para obtener el sabor que quieres, tienes que poner la carne en el adobo y dejar que se empape del sabor. Realizar este paso es como aplicar la tercera sabiduría. Si quieres que tu mente reciba todo el beneficio de una enseñanza en particular, no puedes sencillamente leerla o escucharla y pensar en ella de forma abstracta. Tienes que aplicarla tan profundamente que puedas absorber todo su sabor. En otras palabras, tienes que cultivar la sabiduría de la meditación de la mente única, la tercera sabiduría. De esta forma puedes lograr la verdadera transformación de tu mente. Dos ejemplos deberían dejar claro este concepto. La impermanencia o cambio es un tema importante en el budismo. Las cosas no permanecen iguales, ni siquiera tú mismo. Estés o no preparado para ello, cada minuto que pasa te acerca otro tanto al final de la vida. Escuchar estas palabras es una cosa y otra es examinar su significado de forma abstracta. Pero para que esta enseñanza arraigue tan profundamente en tu mente que transforme tu vida y te dé una nueva perspectiva de tu cualidad de mortal, necesitas ir más allá de las dos primeras sabidurías.
Tienes que llegar a la conclusión inquebrantable de que morirás algún día y de que lo único que contará entonces será lo bien que te hayas ocupado de tu mente. Cuando alcances esta comprensión, ponla en el punto focal de tu conciencia y sitúa tu atención inquebrantable en ella. Ya no estás sencillamente pensando en tu cualidad de mortal, investigando a ver si la pretensión es verdadera o no. Ya has hecho esto. Ahora estás permitiendo que la conclusión a la que has llegado, yo voy a morir y nada excepto el entrenamiento del Dharma me ayudará cuando lo haga, impregne tu mente. Está adobándose en ella. Con el tiempo, repite este proceso, examina las enseñanzas sobre la impermanencia y la muerte y después medita deliberadamente sobre las conclusiones personales que extraigas. Poco a poco esta idea empapará tu mente, transformando por completo tu actitud hacia la vida y la muerte. Un segundo ejemplo se refiere al cultivo del amor, otro tema de inmensa importancia en el budismo. Aunque puedes haber empezado detestando a un tipo llamado Juan, después de estar expuesto a las enseñanzas sobre el amor, decides probarlas. Descubres cómo no dejarte llevar por el punto de vista limitado respecto a este tipo y empiezas a verlo bajo una nueva luz. Descubres que tu actitud hacia él se suaviza y en vez de desearle mal, quieres que sea feliz. Al principio tu deseo de que sea feliz puede ser más bien débil. Pero cuando pones tu mente en ese deseo en la meditación, su aroma empapa tu conciencia transformándola. Después, aunque Juan continúe tocándote las narices, la manera en que tú lo ves y reaccionas ante él será diferente. Entonces, debido a que algo en ti ha cambiado de forma tan radical, tal vez algo en Juan también se abrirá. Por lo menos, al suavizar tu propia actitud, le das el espacio para cambiar. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte al canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir compartiendo contenido.